Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos en esta jornada de día jueves 26 de diciembre del año 2024. Y como cada jueves a esta hora de la mañana nos acompañan nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión el investigador, sociólogo Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. Recaredo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Claudio, muy buen día, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por estar con nosotros a esta hora de la mañana en este último encuentro que tendremos en este 2024 con ustedes, donde hemos analizado diversos temas, pero hay uno que constantemente tenemos que revisitarlo, tenemos que hablar de él porque ha dado noticia o ha generado nuevos insumos para el debate durante prácticamente todo el año. Estamos hablando de la reforma de pensiones. Y estos últimos días de 2024 no han sido la excepción porque ha habido mucha polémica en torno a la eventualidad de que este proyecto sea despachado por fin del Senado a fines del próximo mes, en un contexto en el cual además se dio a conocer una filtración de este informe elaborado por el Comité Técnico que está asesorando al Congreso, donde se habrían tocado algunos temas que han generado mucha discordia durante los últimos días, como por ejemplo el destino de este 6% de cotización adicional a cargo del empleador. Pero sabemos también que esta es una oportunidad para abordar este problema, no solo desde el punto de vista de la discusión en sí, sino que también desde su perspectiva más general. Así que en ese sentido, Recaredo, te cedo la palabra para que tú nos entregues tu apreciación respecto de cómo se ha ido desarrollando el debate durante esta última semana. Muchas gracias Claudio. Quizás un punto de partida desde la perspectiva que tenemos en la Fundación Sol es que estamos ante un debate que puede ser bastante tramposo. ¿Desde qué punto lo tomamos de esa forma? Primero, porque es un debate que discute si es que vamos a crear un sistema mixto cada vez más pequeño, un microsistema mixto podría ser con una pequeñísima porción de la cotización adicional que no vaya a la lógica de cuentas individuales, que es la lógica que impera por más de 40 años y que es administrada por la AFP, o si es que, volviendo al inicio de la propuesta, lo que señaló el gobierno, que era todos los puntos adicionales, en este caso los 6 puntos adicionales, a un esquema que tuviera distintas formas de solidaridad. Entonces, al final de cuentas, mientras estamos encerrados en esa discusión de 0,5, luego de lo que planteó la comisión de expertos y lo que ha venido resaltando el bloque de la derecha, es que dejamos de discutir acerca de seguridad social. Ese es uno de los primeros puntos. O sea, el objetivo probable de una reforma de pensiones ya a más de 40 años del sistema AFP probablemente sea el objetivo de llevar a cabo una reforma estructural para que podamos tener un sistema de seguridad social. ¿Qué significa esto? Primero, significa poder tener algún tipo de garantía respecto de las pensiones que se van a recibir, pero que sean garantías que realmente estén de acuerdo a otros estándares que como sociedad hemos fijado, ya sea la línea de la pobreza, un piso mínimo y ojalá transitorio, hasta llegar a una garantía mínima, que es lo que hemos planteado desde hace ya varios años, junto con la coordinadora Nomás AFP, que se establezca en al menos el salario mínimo. Es decir, ¿por qué como sociedad vamos a permitir que hayan personas que luego de toda su vida de actividad laboral puedan tener una pensión menor al salario mínimo? Esa es una pregunta que nos podemos hacer en el marco de la seguridad social. Entonces, esas discusiones hoy día están en el subterráneo, ni siquiera están debajo de la mesa, están como escondidas en lo más profundo de la bodega del debate para que realmente estemos ante si es que el gobierno accede a estas fórmulas que están planteando desde la oposición, o si es que la oposición de alguna manera logra ponerse de acuerdo entre sus intereses político-partidarios del próximo año que podrían estar sobre la mesa, entre figuras que van a tomar más liderazgo para poder ser candidatas o candidatos presidenciales, o
la necesaria seguridad social que está en deuda en nuestro país desde hace tantas décadas. Hoy las pensiones e incluso la PGU que se paga hoy día están por debajo de uno de los estándares mínimos que nos hemos fijado, que es la línea de la pobreza. Eso es importante que también lo incorporemos en este debate, porque hoy la PGU, que está en 214.200 pesos y fracción, está por debajo de la línea de la pobreza para hogares unipersonales, que se ubican alrededor de los 236.000 pesos. Entonces, ya estamos partiendo con un pie que pareciera que cuando, si es que se aprobara esta discusión en base a una de las tantas líneas de debate que se han propuesto que apuntaba a que haya una mejora de la PGU. Hay quienes dicen eso, dicen dejemos de discutir acá el pilar contributivo, no nos metamos en la discusión de los 6 puntos porque no estamos encontrando un acuerdo, porque no queremos tocar a las AFP, que esa es la verdad para muchos sectores, y hay otros que dicen dentro de esa misma línea lo que podemos hacer es mejorar pensiones con impuestos generales. ¿Ya? Dicen, si quieren hacer solidaridad, hagámosla con impuestos generales, porque probablemente tienen muy claro que los impuestos generales en gran medida, la gran contribución que se hace a los impuestos generales proviene de los hogares de menores recursos, porque son los que en proporción más aportan en materia de impuestos en relación a los hogares de mayores ingresos. Entonces, en relación a su propio ingreso. Entonces, ¿qué es lo importante de esa discusión? De que, claro, se hace solidaridad que al final termina siendo entre la propia clase trabajadora que termina financiando esta PGU, y que al final de cuentas, si pensáramos que hoy día una de las metas fuera lograr esta PGU de 250.000 pesos, esa PGU está apenas 13.000 pesos por sobre la línea de la pobreza de hogares unipersonales, que eran los 236. Es decir, 250.000, apenas 13.000 pesos sobre la línea de la pobreza de noviembre del 2023. O sea, todavía necesitamos ver cuando esta línea se actualice a diciembre, a enero, y una vez que esta ley sea promulgada, a ver si es que no va a estar nuevamente debajo esta línea de la pobreza o no respecto de lo que corresponde a la pensión garantizada universal. Entonces, hay ahí debates que parecieran ser muy grandilocuentes respecto de esto, que sin duda, también es importante decir esto, ayuda a resolver el problema de las bajas pensiones. O sea, el respirador artificial que tiene el sistema de AFP de cuentas individuales es el gasto público. Si no fuera por el gasto público a través de la PGU, por lo que paga toda la clase trabajadora de nuestro país, no podríamos hoy día quizás estar teniendo esta discusión, porque probablemente estaríamos sometidos a una crisis de amplia envergadura, porque los montos que pagan las pensiones, sin considerar PGU, solo considerando el aporte que realizan trabajadores y trabajadoras, e incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, para el caso de las mujeres, aquellas que tuvieron muy poquitas lagunas, probablemente, que cotizaron entre 35 y 40 años, ¿ya? Es decir, casi una carrera completa, y recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez, es decir, el resultado de sus cotizaciones, más el resultado de la rentabilidad, que es lo que trabajan la AFP, ¿verdad? De lo que tanto se habla. La mitad de las mujeres que recibieron su primera pensión en octubre cumpliendo estas condiciones, recibió un monto menor a 284.000 pesos. Entonces, esa sería la realidad. A esa realidad, en la mayoría de los casos, se le va a sumar una PGU, lo cual, como hemos dicho, es el respirador artificial a partir del gasto público, pero en gran medida el real resultado del sistema de AFP que tanto se defiende y que las propias AFP defienden con gastos millonarios es un resultado desastroso, es un resultado crítico. Y esto no lo decimos netamente desde un ideal que se fije en términos de tener un tipo de contra las AFP solo porque son empresas privadas, sino que acá los resultados están a la vista. O sea, los resultados son demasiado evidentes, y al mismo tiempo la experiencia comparada en otros países nos da cuenta de que estos esquemas
de carácter único en términos contributivos, como es el que tenemos en Chile, son esquemas que no han sido del todo imitados. Es decir, este no es el esquema más usado en el mundo para pagar pensiones. Lamentablemente muchas personas toman ranking de sistemas previsionales como el ranking Mercer, que compara países que tienen distintos esquemas de pensiones, que hace Mercer, que es una institución que tiene intereses en el mundo financiero, y que al final del día lo que vemos en ese listado es que Chile aparece dentro de los 10 países, pero en base a las puntuaciones que se dan en un esquema de capitalización individual, donde lo que menos se considera es la tasa de reemplazo que reciben las personas como pensión final. Entonces hoy día es importante no perder de vista la discusión de la seguridad social, que pareciese ser una discusión que ha perdido peso y que es muy importante seguir trayendo al debate porque ¿qué es lo que ocurre? Que esta reforma en distintos escenarios que ha podido ser evaluada y que evaluó esta propia comisión de expertos, ¿verdad? Que emitió un informe y que de ahí algunos se han tomado con esta propuesta del 0,5, pero en las distintas propuestas que hace este informe sigue estando por debajo de los estándares internacionales. O sea, dentro de las propias proyecciones, las pensiones futuras que se van a pagar para los futuros pensionados, no para los que ya se han pensionado, sino que para quienes se van a pensionar en el 2045, en el 2070, van a seguir estando por debajo de los estándares internacionales de la propia OIT. O sea, tasas de reemplazo que todavía van a estar por debajo del 60%, Ujú. sin considerar el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede que por buscar un acuerdo, por levantar los brazos de manera transversal y parecer un bloque unido o un bloque que logra llegar a consensos dentro del sistema político, también es probable que lo que tengamos es una reforma que al final de cuentas, en poco tiempo más, dé cuenta de que no ha logrado resolver el problema de las pensiones. Y sigamos teniendo esta crisis, tengamos que incrementar el gasto público y al final del día parezca que quienes defendían, y ahí de distintos lados van a poder plantear el debate, porque quienes defendían que todo fuera a cuentas individuales van a decir, bueno, esto es porque no todo fue a cuentas individuales. Ujú. Y quizás quienes decían que tenía que ir todo a reparto, esto es porque esto no fue todo a reparto. Entonces, en gran medida, acá el problema no se basa solo en estos 6 puntos adicionales de cotización. Se basa en la estructura del sistema. Ujú. Mientras el corazón del sistema siga siendo en gran medida a cuentas individuales, que es lo que tiene que ver con el 10% que ya se cotiza, que no se ha tocado y pareciera, como decía, que la discusión es bastante estructural, pero en realidad no lo es. Entonces, hasta que no sea de ese tipo estructural, difícilmente vamos a poder hablar de seguridad social, que es lo más Ujú. necesario en este contexto. Sí, Recaredo, y en ese sentido, porque efectivamente al parecer hay una suerte de conciencia de que transversal, de que sea lo que sea que salga de esta reforma, no va a ser la reforma que todos pensaban o querían, independiente de la visión que tengan. E incluso da la sensación de que en el Ejecutivo hay esa percepción, pero que lo que se está buscando es finalmente sacar algo, decir que por lo menos en este gobierno sacamos esto, independiente de que eso sea bueno o malo, porque efectivamente si nos ceñimos a lo que había propuesto el Ejecutivo inicialmente, lo que está discutiéndose ahora no tiene absolutamente nada que ver y lo reconocen desde las mismas autoridades. La ministra del Trabajo dijo aquí nos sacaban las AFP, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta esa situación, ¿vale la pena continuar con este debate? Porque hay quienes dicen, bueno, esto es peor que nada en el fondo. Claro, hay quienes sostienen distintas posturas dentro de distintos intereses. Probablemente si yo me pusiera en la posición de pensar en el interés de las personas que están recibiendo bajas pensiones, lo que buscaría es que ojalá todas las pensiones que son bajas en este momento pudiesen mejorar en algo, ¿verdad? O sea, cualquier aporte para una persona que tiene que vivir con una pensión de 400.000, considerando la PGU o un poco más considerando la PGU, aún con el nivel de costos de nuestro país, aún sigue siendo algo bastante cuesta arriba.
Entonces, en cualquier cifra que se pueda mejorar, obviamente eso va a ser necesario, va a ser bienvenido. Probablemente por eso la propia coordinadora Nomás FP ha planteado que se ponga el énfasis en la reforma orientando el monto de la PGU hacia el monto propuesto inicialmente por el gobierno. Sin embargo, en términos contributivos hay que tener mucho cuidado, porque si esta reforma lo que viene a hacer es a aprobarse en un ámbito como lo está proponiendo principalmente la oposición, o en un ámbito intermedio incluso, que sea quizás no tan radical como el que propone de los 0,5 puntos la oposición, sino que esté quizás incluso más cercano a los 3 puntos. Acá lo que tendríamos sería un nuevo respirador artificial para la AFP en el ámbito contributivo. O sea, tendrían todavía, no como quizás en el caso de que no se aprobaran reformas a la industria de la AFP, obviamente seguirían siendo el sistema dominante y estarían robustecidos y sería muy difícil tener una reforma estructural probablemente dentro del corto plazo. Pero en el caso de que hubiesen reforma a la industria, acá no podemos olvidar que lo que hay detrás de la AFP son grandes conglomerados económicos que pertenecen en su gran mayoría a compañías de seguro internacionales. Y estas no salen necesariamente del negocio, pueden reformular la empresa como la conocemos hoy en día, la AFP, ¿verdad? Y seguir generando enormes ganancias. Entonces, desde el punto de vista contributivo, la situación está bastante compleja en términos de poder hacer una reforma estructural con lo que se ha planteado dentro del sistema político. Y eso es porque los intereses que se ha defendido con mayor entusiasmo han sido los intereses vinculados con el sistema financiero. O sea, al final de cuentas, mantener el sistema de AFP es mantener el sistema de capitales, mantener el flujo directo de inyección de recursos a las grandes empresas del país, mantener en gran medida una situación favorable para esas mismas empresas que reciben inversiones desde el sistema de AFP en la actualidad. Y ese ha sido el baluarte que no todos señalan, obviamente, pero es lo que a todos les preocupa. Y yo creo que les preocupa transversalmente. O sea, ahí yo creo que desde el gobierno hasta la oposición les preocupa el sistema financiero, el sistema de capitales, les preocupa realmente, no hay una perspectiva de alternativa. Eso creo yo que es lo que uno observa cuando ve las propuestas. Realmente construir una alternativa de mediano plazo, desarrollar un horizonte estratégico hacia un real sistema de seguridad social es lo que ha estado ausente. Y eso resulta preocupante porque pareciera que entonces al final del día la opción de solo modificar la PGU pudiese ser la única salida de este debate, que mejoraría discretamente también los ingresos de las personas que viven con estas bajísimas pensiones. Sí. Bueno, sin duda alguna, Recaredo, este tema va a abarcar el mes de enero, supuestamente es la fecha límite que se ha puesto el Senado para despachar este proyecto desde esa Cámara, así que vamos a ver qué va a pasar. Agradecerte, Recaredo, a ti, a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Chile, y también tú como representante de Fundación Sol en esta ocasión, al trabajo que durante todo este año 2024 han realizado ahí en la Fundación, cada semana acompañándonos acá en la primera edición de Radio Análisis, y esperamos para 2025 mantener este contacto que, por cierto, también nuestros auditores y auditoras agradecen mucho. Así que muchas gracias, Recaredo, a ti, a todo el equipo, que tengan un feliz año y nos reencontramos pronto. Un abrazo. Muchas gracias a ti también, Claudio, y a todo el equipo de trabajo de la radio. Un abrazo fuerte, que sea un gran 2025 para todos ustedes y nos seguiremos viendo el próximo año. Así es. Un abrazo, Recaredo. Chao, que estés bien. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos también cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada, y la invitación es a que siga en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo. También acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. A que tengan una buena jornada. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó